sobrecarga efectiva. Es Periodo del ingeniero Jonathan, que me está comunicando. Me ha invitado para realizar una expresión de lo que es de un trabajo que había realizado, lo que es el tema de retroanálisis físico de la deformación durante la construcción del primer embalse en el cuerpo de presas de enrocado con núcleo de arcilla. Ya, generalmente las presas de tierra son estructuras importantes que representan también a la vez un riesgo para las poblaciones que son usuarias de ello y su área de influencia. Tal es caso que las presas que mayor número de casos de falla han tenido son las presas con alturas menores a 30 metros de altura. Y como segundo lugar tenemos presas que han tenido fallas con altura superior a 30 metros y menores a 60 metros de altura. De igual forma, las presas que menores fallas han presentado dentro de todas ellas son las presas con alturas superiores a 60 metros y menores a los 100 metros. Y el porcentaje de falla de la cantidad de todas las fallas de los tipos de presa, el 80% corresponde a presas de tierra y enrocado. Y como segundo lugar corresponde a presas de gravedad. Y las presas en arco, las presas en biarco son los que han tenido menos fallas. La deformación en presas. El proceso de formación en presas se da como consecuencia de la disminución del cambio o el esfuerzo, en el esfuerzo efectivo y el esfuerzo. Tal es el caso que la mayor deformación se produce durante la construcción, el primer embalse y el periodo de operación. Las dos mayores deformaciones ocurren durante el proceso constructivo, al finalizar la etapa constructiva. Y la segunda mayor deformación se produce durante el proceso de llenado del embalse, y teniendo las menores deformaciones durante el periodo de operación de la presa, donde las deformaciones ya no son tan notorias como en los dos primeros casos. Y para poder determinar desde un punto de vista teórico la deformación y el asentamiento de las presas durante la construcción, se idealiza un modelo homogéneo, donde se considera que la presa, la altura la longitud del terraplén, se considera indeterminado. Entonces, para lo cual se idealiza que la mayor deformación en este tipo de presas, en cuanto son presas homogéneas, se considera que la máxima deformación se produce a una altura media del cuerpo de la presa. Tal es en este caso. Para la idealización de construcción de terraplén se realiza por camadas sucesivas, porque generalmente una presa no se coloca en un solo bloque, siempre se realiza por capas constructivas. Entonces, tal es el caso que la deformación de la altura de la presa se produce a la media del cuerpo. Y los efectos durante el proceso de llenado del embalse. En las presas con núcleo de arcilla, el núcleo es el que está expuesto a la mayor presión hidrostática, en donde la mayor presión hidráulica siempre se genera en el núcleo. Y otro efecto que genera, hay una presión en el espaldón aguas arriba y hay una supresión en el núcleo central. Y otro factor es que hay una supresión aguas arriba que genera lo que es el efecto del principio de Arquímedes. Y otro también, lo que es por un tema de exceso de saturación, también puede generar colapso. Generalmente el monitoreo de este tipo de presas se realiza con los piezómetros de cuerda vibrante, que son los encargados de medir lo que es el tema de presión de poros, y los piezómetros de casa grande, con los cuales podemos determinar el nivel al que se encuentra el nivel freático. Y las celdas de asentamiento, en este caso, es lo que nos determina o mide la deformación vertical del cuerpo de la presa durante el proceso constructivo, hasta la finalización durante su periodo de operación. De la misma forma, los inclinómetros son los que nos registran la deformación horizontal de la presa durante la construcción, el primer llenado del embalse y el periodo de operación. Para el análisis del trabajo que se ha desarrollado, se ha empleado el método de los elementos finitos, para el que se emplea el software Plaxis, a fin de simular las etapas constructivas. Y lo que el mayor grado de refinamiento siempre se realiza en los filtros de transición en núcleo, porque son elementos o láminas o idealizaciones
en el que se necesita un mayor grado de refinamiento y que se genera una curva de convergencia a fin de determinar o obtener los resultados más adecuados, lo más cercanos posibles a lo que se ha registrado como monitoreo en campo. Y para lo cual también en este caso, para los materiales, siempre es el tema de modelos constitutivos. En este caso, se ha empleado lo que es el modelo lineal elástico, el modelo de Morbolum, el modelo hiperbólico y el modelo de Harding-Insol, que es la relación del modelo hiperbólico y Morbolum. La aplicación, en este caso, se ha hecho la aplicación en la presa Puchoquecera, que tiene una capacidad de embalse de 80 de millones de metros cúbicos y el dique tiene una longitud aproximadamente de 2 kilómetros. El dique de esta presa se encuentra instrumentado en tres niveles. Se encuentra instrumentado en la progresiva 420, en la progresiva 490 y en la progresiva 970. Entonces, para el caso de este análisis o el modelamiento que se va a realizar y posteriormente la comparación con la instrumentación geotécnica, se ha realizado en la sección más alta del cuerpo de la presa, ¿no? que tiene una altura de 42 metros de altura. El dique izquierdo es lo que estamos tomando, la sección 420, donde está constituido por 16 piezómetros eléctricos, 2 inclinómetros y 3 celdas de asentamiento. Y en este caso, básicamente, vamos a comparar la deformación vertical y horizontal registrado por la instrumentación geotécnica y lo obtenido por modelamiento numérico a través de la calibración de los modelos. En este caso tenemos el registro de las celdas de asentamiento, a partir de la construcción hasta su periodo de operación. La celda de asentamiento 4, que se encuentra ubicado en el núcleo, ha estado operativo hasta el 2008. En el gráfico podemos observar claramente que durante el proceso de llenado del envase, que podemos apreciar en la línea morada, que la mayor deformación ocurre durante la etapa constructiva hasta el primer llenado del embalse, que será más o menos aproximadamente el 2009. A partir de ese periodo, la deformación ya no es tan notoria como en los dos primeros procesos, que durante la construcción y el primer llenado del envase. Ya tiene una tendencia logarítmica. De igual forma, los inclinómetros. Los inclinómetros, tal vez en los modelos idealizados que realizamos, generalmente es un modelo parabólico, pero en este caso, lo que en la realidad se da es que las deformaciones son irregulares. Entonces, los modelos matemáticos que empleamos son solamente aproximaciones a lo que ocurre en la realidad. La composición del cuerpo de la presa está compuesto por un núcleo de arcilla, los filtros de transición y enrocado. Y para los parámetros del núcleo, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, los documentos antiguos con lo que elaboraron el proyecto, se han encontrado los ensayos triaxiales. Y para el caso de que, como tiene una mejor representatividad del modelo de Harding-Insol, de acuerdo a las diferentes revisiones de literatura, se ha determinado a partir del ensayo triaxial los parámetros geotécnicos para este modelo, lo que es el tema netamente para la arcilla. Pero lo que son para los parámetros de enrocado, como son los filtros de transición y el enrocado del espaldo, no se tiene un ensayo triaxial en esta presa. Entonces, para lo cual sí, se tenía que acudir a bibliografía especializada. En este caso, hago referencia a lo que es el investigador Duncan, donde él realiza modelamientos de este tipo de presas, pero hace una recolección de todos los ensayos triaxiales que se han hecho en todo tipo de rocas a nivel mundial. Entonces, teniendo referencia del tipo de roca por lo que está constituida esta presa, se ha tratado de buscar una semejanza de ellos. Pero lo que se tiene es que solamente se tienen los modelos hiperbólicos. Y tal es así no se tiene el modelo de Harding-Insol, que es lo que tiene una mejor representatividad del comportamiento del enrocado de los filtros de transición. Entonces, por lo que se tenía que hacer relaciones matemáticas para poder obtener lo que son los parámetros del modelo de Harding-Insol. Para el modelamiento se ha considerado primero los parámetros obtenidos en el laboratorio, en este caso son los parámetros del ensayo triaxial de la arcilla, y otro lo que son los parámetros obtenidos en base a literatura especializada. Y para lo cual realizamos un modelo teórico implementado en el Plaxis.
Luego realizamos análisis de resultados. Luego comparamos con la instrumentación técnica si tiene cierta aproximación a nuestro modelo preliminar o no. Entonces, posterior a eso, pasamos a verificar si los resultados son malos. Realizamos las correcciones a los parámetros que hemos ingresado. Y procedimos con el mismo diagrama. Análisis de resultados, comparamos con la instrumentación técnica. Pero si estos resultados son buenos, quiere decir que nuestro modelo está calibrado y podemos realizar los análisis correspondientes. A fin de verificar que el modelo teórico, empleando el software que tenga casi la misma aproximación, se hace un modelo en una presa homogénea de roca, para lo cual simplemente se hace uso de un modelo lineal elástico, y para lo cual se hace una simulación en la construcción en una etapa y otras etapas constructivas. En la construcción en una etapa, la máxima deformación se da en la corona, porque es algo imposible que la cosa se construya en una sola etapa, nunca se va a dar. Y por lo que nosotros, en el modelo que se hizo, se hace por la simulación por etapas constructivas, donde se trata de simular la construcción que realmente se refleja en el campo. Entonces, en este caso también se hace un cálculo manual y se hace la comparación con el modelo lineal elástico, el modelo de Moore-Coulomb, teniendo cierta proximidad, teniendo la deformación en la forma cero y base cero, y teniendo la máxima deformación en la altura media del cuerpo de la presa. Y tal es así que una vez que hayamos validado el modelo y que estamos obteniendo resultados de acuerdo a los modelos teóricos planteados, hacemos un modelamiento, en este caso de la presa Cuchoquecera, en el cual se ingresa el software de acuerdo a la geometría ya establecida o existente. En este caso, realizamos la simulación en 9 etapas constructivas y cada capa está construida por 5 metros. Duncan también nos recomienda en este caso de que mínimo se debería considerar 8 capas constructivas a fin de tener los resultados más favorables. En el caso de que las capas sean mayores o menores a 8, o sea, los resultados no van a ser los óptimos. También se puede obtener, realizar más capas constructivas, pero la cuestión es que va a haber un mayor desgaste computacional y aparte de eso, los resultados ya no van a tener mucha variación. Y por lo que lo más recomendable es hacer un modelamiento mínimo con 7 capas. De igual forma, para realizar el modelamiento del proceso de llenado del embalse, se tiene que considerar las láminas de agua igual a la cantidad de capas constructivas a las que se ha considerado preliminarmente. Resultados. Los puntos y sección de análisis que se ha considerado en este caso es la ubicación de las celdas de asentamiento y la ubicación de los inclinómetros. Bueno, los segundos análisis que empezamos a realizar, generalmente al final de la etapa constructiva, se realiza el tema de fenómeno, el efecto arco, que quiere decir que hay transferencia de carga de los elementos menos rígidos a los elementos más rígidos. En este caso, la transferencia de carga se genera del núcleo hacia el espaldón, o al entrar, aguas arriba y aguas abajo. La rigidez de los materiales. Como todos sabemos, el tema de lo que es el comportamiento de suelos, o sea, no es homogéneo, no es como el concreto que tal vez su rigidez es casi homogéneo, pero en este caso la rigidez no es constante a todo el cuerpo de la presa, por lo que la rigidez varía con la profundidad. Entonces, va a ser más rígido en la base del cuerpo de la presa. Es debido a todo el peso que se encuentra sobre él. La deformación vertical. En este caso, como en la diapositiva anterior se ha mencionado, que esta deformación vertical no me refleja la realidad o la deformación que teóricamente se había mencionado que se da en la altura media. Entonces, esta es una de las principales dificultades que este tipo de modelamientos que tiene el Praxis, en el que se tiene que sacar los datos por cada capa constructiva en los puntos de análisis a fin de realizar las correcciones correspondientes y obtener a lo que en teoría se había planteado. Tal es así que con las correcciones realizadas, se tiene en el núcleo, se tiene una deformación a lo largo de la altura del cuerpo de la presa con una máxima deformación en la altura media. En el eje B de igual forma, y de entre estos,
La máxima deformación se da en el núcleo y la menor deformación se da en el enrocado. Y la deformación horizontal al final de la etapa constructiva será en el espaldón aguas arriba y en el espaldón aguas abajo. En este caso se hace un análisis en la ubicación donde se encuentran los inclinómetros. En este caso, el inclinómetro 1 se encuentra en el núcleo y el inclinómetro 2 se encuentra en los filtros de transición, teniendo una deformación horizontal con dirección hacia el centro del cuerpo de la presa. El esfuerzo efectivo durante el proceso de llenado del embalse. El esfuerzo efectivo durante el proceso de llenado del embalse disminuye notablemente debido a la presencia de presión de poros y la rigidez, y el esfuerzo efectivo mayor se genera en el espaldón aguas abajo, donde no se tiene mucha presencia de nivel freático. La rigidez del embalse o el cambio del módulo de elasticidad del material. En eso también hay una disminución de rigidez en el sector por debajo del nivel freático. Entonces, la mayor rigidez se encuentra, entonces, en este caso, en los filtros de transición con el espaldón y en el espaldón aguas abajo. La deformación vertical del embalse. La deformación vertical durante el proceso de llenado del embalse se genera sobre el nivel freático, teniendo al final del embalse que la mayor deformación vertical ascendente se da a lo largo del núcleo. Aquí se puede apreciar que la deformación vertical durante el proceso de llenado es ascendente. De igual forma, en lo que es el proceso de deformación horizontal durante el proceso de llenado del embalse se da a lo largo del nivel freático y a lo largo de lo que es el núcleo. Es el mismo procedimiento, pero para poder determinar la deformación horizontal se genera un efecto de volteo a lo largo del núcleo del cuerpo de la presa. En este caso realizamos un análisis comparativo de la deformación durante el proceso al final de la etapa constructiva y el proceso de llenado del embalse. En este gráfico podemos apreciar que la línea continua donde se encuentra la flecha es la deformación al final de la etapa constructiva. Y cuando hay proceso de llenado del embalse, hay una disminución de la deformación total como consecuencia de que cuando hay inundación del nivel freático, se genera una deformación vertical ascendente. Ese mismo efecto se genera en los filtros de transición. Y en el enrocado, en cambio, como no hay presencia del nivel freático, la deformación durante el proceso de llenado del embalse también es descendente. Y lo que es el tema de la deformación horizontal. La deformación horizontal durante el proceso de llenado del embalse tiene, la deformación es paralela a lo que es a la deformación durante el proceso constructivo. En este caso vamos a realizar el análisis comparativo registrado con la instrumentación geotécnica y lo obtenido por modelamiento. En este caso, la celda de asentamiento 4 en el núcleo se encuentra a una altura de 9 metros. En este caso, a esta altura se va a comparar la deformación vertical obtenida por modelamiento y lo obtenido por la instrumentación geotécnica de campo. En este caso, rombo representa la deformación obtenida por la celda de asentamiento y el modelamiento. Tiene bastantes aproximaciones del modelo de Harden-Inson. Y esto de acá, la celda de asentamiento, es cuando se simula por capas constructivas ya dividiendo el periodo de construcción que se ha tenido esta presa, en el cual se divide en 9 periodos de acuerdo al tiempo que se ha empleado. Entonces, de acá se puede determinar que el factor de confiabilidad entre lo que se ha obtenido por el modelamiento y lo registrado por la instrumentación geotécnica tiene una aproximación de 77%. De igual forma, se hace la verificación en el mismo procedimiento que en la diapositiva anterior para la celda de asentamiento 5, que tiene bastante aproximación con lo que es el Harden-Inson. Y tiene en la celda de asentamiento 5 un factor de confiabilidad del 67% entre lo obtenido por modelamiento y lo registrado en campo.
la celda de asentamiento, cuanto que se encuentra en el rocado, es el que sufre menor deformación. En este caso, se tiene un factor de confiabilidad del 65%. Y también se realiza una comparación con los inclinómetros. En este caso, el modelo numérico es casi constante, pero en lo que realmente ocurre en la deformación horizontal en campo es bastante variable. Y tiene cierta aproximación, pero no representa toda la trayectoria de deformación que se produce durante el proceso de construcción y el proceso de llenado de emplumbadas. Bueno, generalmente en este tipo de presas la deformación, o sea, no hay una norma que te diga que se tiene que deformar una determinada cantidad, pero según estudios que se ya han realizado, las deformaciones permitidas es que están entre 1% y 1.5%. En este caso, hemos obtenido que la deformación de la presa en función a su altura está en 1.2%. Y la mayor deformación se produce durante la etapa de construcción y el llenado del embalse. Y en el periodo de operación, la deformación ya no es tan significativa. Y entre las recomendaciones que se tendría que hacer es que las instrumentaciones que se tendrían que hacer a fin de que se pueda tener un control y mejor monitor entre niveles, en la base, en altura media y en la corona, a fin de corroborar que si las deformaciones están dentro de los parámetros que se han realizado en proyectos en los nivelamientos. Gracias. Ingeniero, muy agradecido por su participación. Como me había comentado, el tiempo en esta oportunidad no está de nuestro lado. De todas maneras, quisiéramos dar la oportunidad a algunos miembros del grupo que se han conectado, que puedan hacer uso de la palabra y darle a conocer sus dudas. Por ahí tenemos la participación del ingeniero Braham Sevillano. Entonces, bueno, abusando un poquito de su confianza, vamos a formularle solamente 2 preguntas, según tengo entendido. Brillante exposición. Muchas gracias, ingeniero. Braham, ¿podemos formular las preguntas? Estimados miembros, podemos formular las preguntas a viva voz. Pueden activar el micrófono en el extremo inferior izquierdo de su pantalla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Bueno, ¿qué tal, ingeniero? Buenas noches. No, mi consulta era más que todo, vi el modelo rápido, lo pasó. Quería saber cuál fue la distancia de la presa hasta las fronteras, donde... En el modelo se consideran los fronteras más o menos en el tema de la cimentación, ¿cierto? Sí. Más o menos tiene una distancia de 120 metros hasta 180 metros. No recuerdo con exactitud. Ah, ok. Y una consulta más, ¿y fue estimado o fue calculado con respecto a la altura o algo parecido? No, es que la altura, es que en este caso, o sea, la presa existe, ¿no? O sea, las informaciones son de acuerdo a lo que se ha obtenido y de acuerdo a los planos de liquidación que ha realizado el proyectista o al final de la ejecución. No se ha estimado. Ya, ok, ingeniero, muchas gracias. Sí, gracias. Si hubiera una pregunta adicional, yo creo que todavía nos queda unos minutos nada más para hacer una pregunta. Yo creo que pueden hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, no, yo tenía una pregunta en la diapositiva 41 de 48 que colocaba los resultados de las deformaciones según la altura, ¿no? Sí. En la 41. La pregunta era, ¿esas deformaciones informadas están en metros? O sea, hubo deformaciones de hasta 60 centímetros. Sí, hubo deformación de hasta 60 centímetros según los datos que se me han brindado. Sí, no, la pregunta era más bien aprovechando esta presentación y este caso de estudio y según su experiencia, ¿cuáles son las deformaciones que usted ha visto, ¿no? en estos tipos de análisis?
Bueno, en este tipo de análisis, o sea, no hay una norma que te establezca o te diga que la deformación tiene que ser, que tengas un limitante de la deformación que pueda sufrir el cuerpo de la presa. Y según las investigaciones de los diferentes tipos de presas en el mundo que se ha analizado, la máxima deformación permitida que se debe tener en este tipo de presas es en un porcentaje de 1 a 1,5% de la altura total del cuerpo de la presa. Y con el análisis que hemos hecho, estamos dentro de ese margen, la deformación que ha sufrido esta presa. Está en 1,05%. Estamos hablando más o menos de 0,40, 0,42 metros. Muchas gracias, muy buena presentación. Gracias. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Ingeniero Ciro Zulcaraime, no sé si el tiempo le va a permitir responder una pregunta adicional. Me parece que entre el público Ya, quiere genial. hacer una pregunta. Disculpa, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se considera que el modelo está calibrado? Porque podemos compararlo con resultados o con los datos, los inclinómetros o los sensores que se pusieron ahí en la presa, pero ¿cuál es el nivel o cuándo se considera que el modelo ya está calibrado? ¿Hay un margen de error mínimo o máximo entre los resultados y el resultado numérico o ya es a criterio de decir, no, ya está calibrado o hay un margen de error que No, no. permite El definir si modelo está o no está calibrado? se dice, que generalmente el empleo del modelo de los elementos finitos se realiza en un grado de refinamiento primero del enmallado y que los parámetros estén de acuerdo, se dice calibrado cuando los modelos que estoy empleando, generalmente se ingresan datos preliminares de lo que es de los parámetros del material por el que está conformado la presa. Entonces, con eso realizamos un análisis preliminar, entonces de ahí poco a poco vamos ajustando a la forma o a la deformación existente que existente de la presa. Entonces, cuando la tendencia es bastante cercana a la deformación real que existe, entonces esos parámetros los tomamos y los realizamos los diferentes análisis, ¿no? Porque en este caso, para determinar un valor si es válido o no, cuando es elementos finitos, se realiza el grado de refinamiento y se realiza la curva de convergencia. Cuando los resultados ya no tienen mucha variación, ya no es tan distante, entonces se toma ese valor como lo más cercano posible. Ah, ok, o sea, digamos, en el proceso de calibración sería realizar la curva de convergencia que dices y ya cuando los datos estén o no variando y estén cercanos a la realidad, ya se puede decir que el modelo está calibrado y se puede seguir a la siguiente etapa. Sí, correcto. Ah, ok, perfectamente, ingeniero, muchas gracias. Disculpe la pregunta, si se escucha, por favor. Sí, sí. Ya, en principio, felicitar al ingeniero por su presentación. Bueno, consulta va en lo siguiente. Bueno, en la ejecución de algunas presas que yo he tenido a cargo, no se ha encontrado el material de manera efectiva, es decir, decir de arcilla específicamente, no se ha conseguido una arcilla con las características óptimas. Entonces se han tenido que ir mezclando. No sé si se ha realizado en este proyecto un análisis de sensibilidad ante la variación del material de arcilla, propiamente en la cohesión y el ángulo de fricción, puesto de que habría que ver tal vez alguna situación en caso de que uno no pueda encontrar, ¿no? El material de banco y en función de eso establecer algunos parámetros, inclusive algún momento se ha tenido que realizar con una arcilla que tenía un IP, digamos, bajo, un medio dispersivo, pero se ha ido jugando con los drenes, ¿no? De tal manera que pueda funcionar, en este caso, el filtro y los drenes para poder evitar esa tubificación. Entonces, la consulta si se ha hecho un análisis de sensibilidad en el núcleo de arcilla. Bueno, en este caso, no se realizó el tema de análisis de sensibilidad, ¿no? Pero lo más correcto sería
hacerlo eso, o aparte de eso, tal vez ahorita en la actualidad, hacer unas muestras y análisis de ensayo triaxial del núcleo, de los filtros de transición del enrocado, ¿no? Y con esos datos tendríamos unos resultados más adecuados. Sí, está bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta, ingeniero Ciro. Sí, sí, dígame. Entiendo que estos asentamientos y desplazamientos obtenidos son basados en el tema del esfuerzo producto del peso de la estructura, pues, ¿no? Sí, correcto. Y viendo sus gráficas, entiendo también de que el modelo que más se ajusta comparando con la instrumentación obtenida es el Hardening-Soy, ¿verdad? Sí, correcto, porque generalmente el modelo de Moore-Coulomb nos determina lo que es la resistencia del material, ¿no? En cambio, Hardening es la unión de lo que es el modelo hiperbólico y el Hardening, donde considera la capacidad de resistencia del suelo, y aparte es un análisis no lineal en el que considera las variaciones de rigidez de la estructura, ¿no? En este caso lo que es el suelo, porque como sabemos el suelo no tiene una rigidez constante a lo largo de la altura, ¿no? Eso va a depender del peso que se encuentra sobre ella, ¿no? Por eso que la rigidez es variable. Y lo que más o menos trata de representar todo ese concepto es el modelo de Hardening. Claro, y entonces si quisiera acoplar un análisis dinámico a su modelo ya existente, también me basaría en el modelo Hardening-Soy o de repente podría utilizar otro modelo, no sé. Bueno, en este caso, generalmente lo que tenemos modelos para arcillas es el CAMPLAY, ¿no? Y sería bueno tal vez hacerle un modelo, simularlo empleando ese modelo matemático y tal vez poder comparar, ¿no? Esa parte no lo llegué a realizar, pero sí, también me recomendaron que lo más adecuado tal vez es realizarlo empleando lo que es el modelo de CAMPLAY. Gracias. Muy agradecidos a todos por sus preguntas. Ingeniero Ciro, usted me indique, ¿podemos continuar con las preguntas o se le ha vencido el tiempo? Por esta vez se me ha vencido el tiempo, tal vez en otra ocasión estaríamos respondiendo algunas preguntas más. Sí, ingeniero, permítame solamente un agradecimiento final y también comprometerlo a que nos pudiera compartir su presentación en diapositivas, a pesar que estamos grabando este video. Lo vamos a difundir por medio del grupo Plaxis Users Perú. Sí, ingeniero, contamos con usted. No, genial, no hay problema de eso. Yo le voy a pasar por interno o lo subo al grupo. Ingeniero, en la medida de lo posible me gustaría comprometerlo también. Podemos trabajar en base a su modelo, como acaba de indicar el ingeniero Cristian Erazo, por ahí No, genial, no hay problema. empezar a Estamos implementar para compartir, ¿no? modelos dinámicos, o por ahí si a alguien le ha quedado una duda, el ingeniero Ciro Zulcaraime forma parte del grupo Plaxis Users Perú, y por ese medio vamos a seguir interactuando, quizá vamos a poner el modelo al alcance de los miembros, y nada, ingeniero, excelente exposición, esperamos no solo a usted, sino compartir la experiencia de los que en este momento